El castillo del dragón. Directo hacia el inframundo. Hola a todos, yo soy Dragón. El día de hoy escucharemos un relato mismo que lo contó uno de nuestros suscriptores. Este relato se titula La visita. Jack335 los contará. Jack335, cuéntanos. Gracias, Dragón. Hola a todos, soy Jack335. El día de hoy les contaremos un relato, mismo que como Dragón nos contó, nos la compartió uno de nuestros suscriptores. Eddie167 nos contará el relato. Eddie167, cuéntanos. Hola a todos, soy Eddie167. El día de hoy vamos a contarles un relato. Este relato nos la compartió nuestro suscriptor, Arturo Hernández. Este relato él la tituló La visita. Este relato la voy a contar como si yo fuera él, para que todo sea más real. Y este relato va así. Esto que les voy a contar siempre lo voy a recordar. En ese entonces vivíamos en casa de un tío mío. Esta casa él no la había prestado. De mientras que encontrábamos una casa en renta o comprábamos una. Recuerdo que una de mis hermanas iba de regreso de la secundaria a casa, que era Sofía, por cierto, se llama Sofía. En ese entonces iba caminando, que por cierto, enfrente de esta casa está una casa que tiene ya muchos años abandonada, como 20, 25 años para ser exactos, tal vez más. Y justamente recuerdo que Sofía nos contó lo siguiente. Nos contó que ella llegó normalmente, pero eso sí, antes de abrir la puerta, se fijó que alguien estaba asomándose por la ventana. Era una mujer joven y linda. Y justamente para ella se le hizo muy extraño. Llega, entra a la casa, se dirige con mi mamá y le dice: Mamá, hay alguien en la casa abandonada. En ese entonces, pues yo le dije: no creo que sea eso posible. Es más, ¿quién va a querer entrar ahí adentro? Aparte de que ya está vieja y abandonada, ya se está cayendo a pedazos. Y después mi hermana dice: Mira, ahí está. Después me asomo y digo: ¿de veras? Ahí está. Ahí la veo. Está asomada a la ventana del piso superior y nos está saludando, que por cierto es una chica muy linda. Y justamente Laura, mi otra hermana, corrió a la ventana. En ese momento se asomó y ella dijo: Eso es imposible. No creo que haya alguien dentro de esa casa. Esa casa lleva mucho tiempo abandonada. y justamente pues la verdad, Sofía es raro que mienta. Después, nuevamente Laura se asoma y dice: No veo nada. No hay nadie. y justamente me fijo y digo: entonces, ¿por qué la persiana está levantada? Y justamente mi hermana dijo lo mismo. De veras, la persiana está levantada. Y no debería de estarlo. Y justamente dije: eso es verdad. Y a decir verdad, esa persiana lleva muchos años cerrada. Y aparte, pues, ¿quién la habrá abierto? Después, Sofía le dijo a mi mamá: Mamá, hay que ir a saludar. Parece una chica muy simpática. y justamente mi mamá le contestó moviendo la cabeza diciendo que no, porque ella tenía un buen de trabajo. Bueno, en este caso, de las labores del hogar. Y después le dije: no te preocupes, yo te acompaño. Y justamente, ante toda su sensatez, lo que hizo fue, pues, concentrarse, eso sí, para no alertarle sobre todo. Pues evitar cruzar la calle, porque la mera verdad, en esa calle
manejan extremadamente mal, y más los vecinos que viven al lado izquierdo de nosotros. Bueno, vivían porque ya no vivimos en esa casa. Y justamente me di cuenta que cuando llegamos, presioné el botón y el timbre pues no funcionaba. Pero eso sí, lo que se me hizo raro fue que la puerta se abrió. Cosa que a mí se me hizo muy raro, la verdad. Después me di cuenta que los hierbajos pues estaban aferrados al hierro, y eso sí, impidiendo que la puerta pues pudiera abrirse, sin que la forzaran. Y a decir verdad, lo extraño es que la mera verdad, se me hizo raro que los hierbajos estuvieran arriba, desbloqueando la puerta. Y justamente Laura pensó, porque después decidió acompañarnos. Y ella misma se le hizo muy raro y me señaló a los hierbajos. Después me fijé y dije, increíble, los hierbajos no están arrancados o incluso aplastados. Están intactos. Es lo que se me hace muy raro. Después dije, quien sea que fuera que hubiese entrado en esta casa, pues no creo que haya accedido a la propiedad. Eso sí, por la cancela principal está bloqueada. Y justamente el sol de la mañana empezó a iluminar toda la casa, aunque eso sí, esta seguía teniendo un aspecto pues lúgubre por el abandono, mejor dicho, por estar tanto tiempo deteriorada. Así que lo que hice yo fue pues cruzar el porche de la madera, eso sí, esta misma crujió. Y justamente pues cuando empezó a crujir, pues mis hermanas se sobresaltaron, tanto Laura como Sofía. Y eso sí, ella tuvo un resquicio, que eso sí, misma que no quiso ingresar. Y justamente empezó a jalar a mi otra hermana, Sofía. Así que lo que hizo fue arrastrarla hacia la puerta de salida. Pero eso sí, después Sofía me dijo, Espera, no podemos dejar a Carlos solo. y justamente, bueno, ese es mi segundo nombre, Carlos. Y justamente pues yo dije, ¿saben qué? Mejor regrésense. Yo ingreso e investigo para ver qué fue lo que pasó. Y justamente mi hermana Laura comentó, Mejor vámonos. Esta casa quedó maldita desde hace muchos años y yo no pienso entrar. y justamente cuando ellas llegaron a la puerta, pues justamente lo que hicieron fue regresarse e irse. Y eso sí, en cuanto se acercaron a la puerta, se dieron cuenta que la puerta principal estaba cerrada. Eso sí, ambas decidieron regresar a casa. Pero eso sí, lo siguiente que sucedió fue tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de reaccionar, porque esto me pasó a mí. Justamente algo me tomó por detrás y me arrastró hasta interior de la casa. Yo caí en el recibidor. La puerta se abrió pues en el tiempo justo para después cuando ingresé, pero no, más bien sepa qué fue lo que me jaló hacia el interior, que eso mismo hizo que las puertas se cerraran de golpe. Y eso sí, sin apenas hacer ningún sonido. Y justamente tanto Sofía como Laura estaban temblando y sobre todo estaban acurrucadas al lado de una a la otra. Pero eso sí, afuera de la casa. Y justamente ellas estaban mirando pues alrededor de la casa, estando por fuera, eso sí. Y justamente pues estaban viendo qué es o quién nos
me había jalado al interior de la casa. Y eso sí, yo tardé unos pocos segundos en acostumbrar los ojos a la penumbra, mejor dicho, para poder ver en lo poco que se veía, hasta que después yo vi bajando despacio por las escaleras, poco a poco. Ella llevaba un vestido muy lindo. Este mismo era de color negro, ceñido hasta la cintura. Y a decir verdad, yo reconocí el vestido al instante. Y justamente dije, no puedo creerlo, no puede ser. En ese entonces me fijé que ella tenía el pelo rubio, y eso sí, mismo que estaba ondulado. Caía por sus hombros, y eso sí, estaba realmente hermosa. A pesar de que el rostro pues había cambiado ligeramente, tal y como yo la recordaba. La mirada pues tenía una expresión muy diabólica, la mera verdad, misma que me hizo estremecer. Y justamente yo pestañeé, tratando de tranquilizarme. Y justamente pues yo no podía creer que eso estuviera ocurriendo de verdad. Porque a decir verdad, yo pensé que seguramente se trataba de una de tantas pesadillas que me habían atormentando desde que pasó ese trágico suceso. Y justamente me dijo, Hola Arturo. dijo la mujer que estaba ahí. Y después me dijo, Tienes unas hermanas hermosas. y la mera verdad, su voz no era normal. Sonaba como un eco sordo e inhumano a la vez. Y justamente pues yo la miraba pues atónito. Y justamente incapaz de articular palabra. Y justamente pues yo le dije, hola Esther. Y justamente pues yo sabía que era imposible de que eso estuviera sucediendo. Y aún así, empezaba a tener la certeza absoluta de que era real. Y ella me dijo, No tengas miedo. No voy a hacerte daño. Pero recuerda, debes estar quieto y no hacer ningún ruido. Tu vida depende de eso. de la mera verdad, lo último que dijo, la verdad me aterrorizó y mucho. Así que lo que hice fue pues, esforzarme en no demostrar ni una ápice de ese miedo. Mejor dicho, que no mostré miedo alguno. Así que lo que hice fue pues intentando tranquilizarme. Pero eso sí, después vi que en el exterior se escuchó el sonido de unas ruedas de un auto aproximándose por la calle. Y justamente pues ya había contemplado varias veces la posibilidad de abandonar aquella casa. Y eso sí, misma que yo había pasado pues toda mi vida. Y justamente esa casa pues, era familiar, al igual que el terreno, pero eso sí, se veía incapaz de vivir en otro lugar. Y justamente esta casa, pues, misma que está abandonada, formaba parte del entorno. Y se habían acostumbrado, pues, ya a cohabitar con ella. Pero eso sí, todos los animales que tenían, los caballos, las ovejas, las borregas y más, pues, no podían llevárselos a otro sitio porque, pues, no había lugar en donde ponerlos y sobre todo, tampoco quería venderlos. Porque, a decir verdad, aparte de que ese era su hogar, los animales eran su única familia. Y eso sí, con el paso de los años, desechó la idea de pues, dejarlo, pero eso sí, cuando su matrimonio fracasó, pues justamente lo que hice fue pensar, ¿por qué habrá regresado con Sofía? Y justamente, pues, ella vivió con los abuelos hasta que él falleció. Y justamente me di cuenta que
Yo no esperaba ninguna visita. Después de eso empecé a ver muchas cosas que no cuadraban. Y justamente recuerdo que los martes, pues no recibían ningún pedido. Y justamente pues no se imaginaba quién podría ser. Así que la verdad, pues yo tuve el impulso de gritar para pedir ayuda. Pero eso sí, los ojos de Esther debieron intuir pues, mis pensamientos, mismos que se clavaron en los suyos, al tiempo de que hacía un gesto, eso sí, con el dedo índice en los labios, pidiéndome que guardara silencio. Y justamente ella me dice: Es él. Viene a matarte. No te muevas. No hables. y justamente el vello pues se me empezó a erizar, y eso sí, al tiempo de que se me contrajo el estómago. Y la verdad, no necesitaba más información, así que lo que hice fue apretar muy fuerte. Y justamente me susurró al oído lo siguiente: Por favor, no hagas ruido. después de un tiempo, este mismo estuvo acercándose poco a poco, y eso sí, después se escucharon las cancelas abrirse. Después, la curiosidad por volver al lugar del crimen, eso sí, había podido conmigo. Pero eso sí, yo lo que hice fue levantarme corriendo, y eso sí, yo lo que hice fue pues esconderme en el armario. Y justamente después ella se me acercó y me dijo en voz baja: No te muevas. Quédate aquí. Y por favor, no hagas ruido. y justamente me di cuenta que Esther pues estaba cerca, pero eso sí, justamente al oído me volvió a decir: Quédate aquí. Tienes que quedarte por tu propia voluntad. Y por favor, no salgas. Porque si lo haces, él te llevará al infierno. Quédate aquí. y la mera verdad, pues yo sabía que con solo verla ahí adentro, eso sí, yo lo que haría era pues correr, pero eso sí, esta vez decidí hacerle caso a Esther. Y justamente en cuanto vi quién se estaba acercando, era el esposo de Esther, mismo que había salido de prisión, porque justamente él fue quien asesinó a Esther. Y la mera verdad, después de eso pasó lo siguiente. Justamente él mostró una coartada irrefutable, y eso sí, salvo por un pequeño detalle. La vecina e íntima amiga, ella lo que hizo fue ser testigo del cruel asesinato de Esther, porque eso sí, el esposo de Esther fue quien la mató. Y pues justamente ella intuía que él quería vengarse, pero eso sí, él jamás pensó que tendría que soltarla, mejor dicho, dejarla ir. Así que lo que hice fue respirar hondo, y eso sí, me coloqué en el enorme ventanal del salón. Y justamente él vio acercarse despacio. Se empezó a acercar pues, para asomarse al jardín y más, y eso sí, para contemplar a su alrededor con una expresión de repugnancia en el rostro. Y justamente cuando vio
Después se dio cuenta que estaba Esther. Y al ver a Esther, lo que hizo fue echar a correr al interior de la casa. Y justamente él empezó a gritar: ¿Dónde estás, zorra? He soñado cada día con tu cara. ¿Qué? ¿No dices nada? Antes de me hablabas hasta de más. Después, Esther salió de las penumbras, cerró la puerta de golpe, y eso sí, yo estaba observando toda la escena, estando escondido. Y eso sí, en el quicio de la puerta del gran salón. Después, él había palidecido, mejor dicho, se puso muy pálido. Después, una mancha de orín bajaba por la entrepierna, y él estaba muy paralizado. Y después dijo: no puede ser. Y justamente consiguió decir con voz temblorosa. Esther miró un segundo y justamente se me acercó y me decía: gracias. Después lo que hizo fue abalanzarse sobre él. Y eso sí, ya empezó a chillar enloquecido. Y justamente el suelo se abrió a sus pies y ambos desaparecieron. Así que lo que hice fue correr totalmente despavorido. Y eso sí, lo que hice fue salir de la casa. Y eso sí, al salir por la puerta, pues yo me di la vuelta para contemplar por última vez la casa. Y justamente vi que Esther estaba detrás de mí. Pero esta vez ya con su rostro normal, con una sonrisa en su rostro y dándome las gracias por todo y moviendo su mano despidiéndose. Y se preguntarán, ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo siguiente. Esther estaba en su casa normalmente. Estaba tejiendo ropita para un bebé, porque ella estaba embarazada. Y justamente el esposo de ella no quería tener hijos, pero ella sí. Y justamente ella le dijo que si él no quería tener al bebé, ella sí lo va a tener. Y justamente fue lo peor que ella eligió. ¿Por qué? Porque lo que hizo su esposo fue lo más espantoso, más doloroso y más triste. Él hizo lo siguiente. Lo que hizo fue golpearla una y otra vez. Y de tantos golpes que ella recibió, tristemente perdió a la criatura. Y después de que la perdió, sacó una navaja y le empezó a cortar el cuello poco a poco. Pero después lo que él hizo fue sacar un cuchillo cebollero. Tal vez ya lo conozcan. Un cuchillo muy largo y afilado. Y lo que hizo fue decapitarla. Y después de eso lo que hizo fue arrastrar por toda la casa el cuerpo decapitado. Y lo que hizo fue sepultar el cuerpo en el jardín, justamente en el punto en donde se le apareció Laura. Y esa casa hasta la fecha está así, sola y deshabitada. Aunque eso sí, he escuchado que próximamente la van a tumbar. Y ahí van a poner un pequeño parque, y eso sí, con un monumento, mejor dicho, una estatua, en memoria de Esther. Les mando un abrazo grande y fuerte y un saludo a todos. Por nuestra parte, ha sido todo. Los invito a suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y darle like al video. Y si lo desean, y algún día desean compartirnos sus relatos, experiencias paranormales e incluso creepypastas, los pueden enviar al correo que aparece en el primer video que se ha subido al canal. Nos vemos en el siguiente video. Saludos a todos.